Docente, soy el alumno Ryan Escribo Ortiz y aquí voy a presentar yo mi trabajo que es el caso de la corrupción durante los 10 años del Perú, o sea, de 2016 sobre Pedro Pablo Punchinsky hasta 2026 que fue el último caso de Dina Boluarte. Más o menos este trabajo quiero hablar sobre la corrupción que hubo en Perú o que mayormente se conoce por los temas presidenciales que ha ocurrido en el Perú mismo, como la extorsiones o también este delito, también denuncias de los presidentes mismos hacia el Perú mismo, que da a entender que el pueblo necesita mejorar y necesita más o menos un presidente que sea confiable y que ayude al Perú de verdad, sino a una persona que sea corrupta al momento de mantener justicia en los momentos electorales de la votación presidencial, pero mayormente eso se va a ver en el work, que son los casos que se ha descubierto, si no quiero yo hablar más del caso de cada presidente que hubo que fue elegido como presidente mismo. Primero, vamos a comenzar con el caso de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2026, que fue el electivo presidente ante la caída de Keiko como entre los dos rivales hasta 2018. Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 luego de vencer por un estrecho margen a Keiko Fujimori. Su gobierno estuvo marcado por el enfrentamiento constante con el Congreso y por las investigaciones del caso Odebrecht. Se descubrió que empresas y vinculados a él habían recibido pagos de la construcción brasileña cuando había sido funcionario público, aunque negó haber favorecido en la empresa, y el Congreso inició proceso de vacancia antes de la segunda votación, decidido renunciar en marzo de 2018. Posteriormente fue investigado por presunto delito de corrupción y lavado de activos. Luego sigue Martín Vizcarra, que fue elegido en 2018 a 2020. Tras la renuncia de PPK, Martín Vizcarra a la presidencia, con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción durante su mandato, promovió un referéndum de reforma política y en 2019 disolvió constitucionalmente el Congreso por una cuestión de confianza. Sin embargo, años después fue acusado de haber recibido presuntos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. El movimiento de 2022, el Congreso lo vacó por incapacidad moral, permanentemente decisión que generó una grave crisis política y protestas ciudadanas. Manuel Merino, que no duró mucho en la presidencia, se ha dicho que ha durado mínimo 5 días, que se fue el 10 de noviembre hasta el 15 de noviembre del mismo año 2022. Manuel Merino asumió la presidencia luego de la vacación de Martín Vizcarra. Su gobierno duró apenas 5 días y fue una de las más breves de la historia republicana. Miles de ciudadanos salieron a protestar al considerar ilegítima su llegada al poder. Durante las manifestaciones fallecieron los jóvenes Inte Sotelo y Brian Pintado debido a la represión policial. Ante la presión social y política, Merino presentó su renuncia el 15 de noviembre de 2020. Mercedes Arauz, duró menos de un día entero, se puede decir. El presidente que ha durado nomás solo medio día, porque ha habido muchos casos de problemas que ha cometido durante el momento de su presidencia. Y se va a mencionar que fue Mercedes Aurel, fue un segundo vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. En septiembre de 2019 aceptó juramento como presidente encargado luego de que el Congreso suspendiera a Martín Vizcarra. Sin embargo, Vizcarra rechazó esa decisión y continuó ejerciendo la presidencia. La comunidad internacional tampoco reconoció esos nombramientos. Horas después, Mercedes Arauz renunció al cargo y nunca llegó a ejercer efectivamente la presidencia de República. Por ello es conocido como el presidente que duró solo unas horas, porque más o menos quería la elección política de la presidencia misma, pero nunca fue elegido y casi ha durado ni siquiera más o menos pocas horas al momento de llegar a la presidencia misma. Luego sigue Francisco Sagasti, 2020 hasta 2021. Después de la renuncia de Manuel Merino, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como presidente del Parlamento y por sucesión constitucional asumió la presidencia del Perú. Su principal objetivo fue estabilizar el país y conducir el proceso electoral de 2021. También dirigió la campaña de vacunación contra el COVID-19.
Aunque recibió críticas por algunas decisiones administrativas y cambios de la política nacional, no enfrentó grandes escándalos de corrupción durante su mandato. Más o menos que Sagasti sí intentó mantener Perú que fuera un estable, más o menos entre el pueblo y la presidencia, dando una confianza a ellos, dándole apoyo moral y apoyo más o menos a la persona más necesitada por los afectados del COVID-19, reconociendo como él uno de los presidentes un poco no tan corruptos, pero sí demostró un buen liderazgo al momento de dar a entender que sí escuchaba al pueblo, a la gente que votó por ellos, dando que él sí fue un presidente que más o menos quería ayudar a los peruanos, porque sí, más o menos había el crisis que estamos cometiendo muchos fallecidos, personas que han perdido sus trabajos, sus casas, o que personas que han perdido familiares, y él vio las razones porque estaban luchando los peruanos, porque estaban en ese estado, y él sí quiso apoyar, si no quiso más o menos, no se iba a preocupar a los peruanos más que lo que ya estaban, quería ayudarlos a que no se sintiera más rincor, ni miedo, ni miedo tampoco que el gobierno no le dé la espalda, sino él quiso dar un buen ejemplo. Pero en su mandado no duró mucho, solo que ya, como se ha dicho, solo en 2020, hasta 2021 ha durado solo un año. Y ahí llegó más o menos el mandato que fue uno de los mayores preocupantes del Perú, que fue el mandato de Pedro Castillo, 2021-2022. Pedro Castillo llegó a la presidencia representando a Perú libre y con un discurso dirigido a las zonas rurales del país. Durante su gobierno hubo una constante rotación de ministros y enfrentamientos con el Congreso. Además, la Fiscalía inició diversas investigaciones por presuntas organizaciones criminales, tráfico de influencias y corrupción que involucraban a funcionarios y familiares cercanos. El 7 de diciembre de 2022 anunció la disolución del Congreso y reorganización del sistema judicial, decisión considerada un intento de golpe de Estado. Ese mismo día fue vacado, detenido y procesado por diversos delitos. Más o menos, que quiere decir que al momento de llegar a la presidencia, Pedro Castillo intentó ganarse la confianza del pueblo, pero no logró mantenerlo de buena manera, sino tomando riesgo, pero el riesgo no solo para él mismo, sino involucrando a familiares, hasta el mismo Congreso, involucrando para que cierren la misma presidencia, el Congreso y otras cosas. Por eso fue más o menos buscado, más o menos llevado a la cárcel por sus delitos que ha cometido. Más o menos quería dar la razón al pueblo al momento que él quiso dar, porque era un presidente que sí era también pueblerino, o sea, del Perú mismo, y quería llegar a presidenta para cambiar esos hábitos presidenciales, pero no llegó, sino que al momento de tomar presidencia le llegó la suma de poder. Ya, lo de Dina Boluarte, a esto se hace mucho hablar. No, ellos lo operaron, no quisieron que fuera presidente, sino que fuera parte del Congreso, pero por decisiones mismo el gobierno fue elegida para ser presidenta durante el 2022, durante 4 años, que fue el 2026. Han hablado de otros casos de 2 presidentes, pero se ha tomado esas polémicas, pero no ha durado mucho en presidencia, ya que el caso más frecuente que ha durado más en un peruano, no, un presidente, fue lo de Dina Boluarte. Asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer la presidencia del Perú. Su gobierno comenzó en medio de fuertes protestas sociales, especialmente. Mientras la destitución de Pedro Castillo, primera mujer en ejercer el presidente del Perú, su gobierno comenzó en medio de fuertes protestas sociales, especialmente en el sur del país. La respuesta policial dejó decenas de fallecidos, lo que provocó críticas nacionales e internacionales. Posteriormente enfrentó investigación por el denominado caso Rolex, debido al uso de relojes de lujo cuyo origen fue cuestionado, además de otras investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y comisión de declaración de bienes. ¿Qué quiere decir más o menos? Que más o menos estaba robando los beneficios del gobierno, hubo un momento de corrupción que estaba robando la moneda, la plata del Perú mismo, para ellos sus propios bienes. En conclusión, que quiero dar que durante estos 10 años que el Perú fue conocido, no tuvo buen presidente, fue una de las etapas de mayor inestabilidad política de su historia reciente. En ese periódico hubo varios cambios presidenciales, renuncias, vacaciones, investigaciones por corrupción e incluso una presidencia que juró el cargo, pero nunca llegó a ejercerlo de manera efectiva. Esta sucesión de gobiernos debilitó
La confianza de la ciudadanía en las instituciones y evidencia la necesidad de fortalecer la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción para garantizar una mayor estabilidad política y el desarrollo del país, ya que esto también está hablando sobre los problemas políticos del país, o sea, también gente que tiene problemas económicos, más o menos el sufrimiento que se va a desestabilizar la moneda peruana, más o menos corrupción, más o menos delitos, más o menos corrupción policial y muchas cosas más. Y ya con las vacaciones de este 2026 que hubo más o menos sobre el nuevo caso del Sánchez y Keiko Fujimori, el Perú se está involucrando en política sobre la presidencia de los nuevos presidentes y más o menos van a ver si este dominado los 10 años del Perú en años de corrupción va a seguir a esto mismo a 11 años más. Y este sería mi informe final, ya que el Word que tengo yo más o menos habla más o menos sobre los casos que ha ocurrido o qué problemas tuvo y etcétera, etcétera. Y gracias por ver la presentación. Muchas gracias.